Hay cosas que uno no debería saber, cosas que una vez que las sabes, ya no puedes desapercibir, ya no puedes fingir que no están ahí acomodadas en el fondo de tu cabeza como una piedra en el zapato. Esta es una de esas cosas. Lo que voy a contarte esta noche no lo vas a encontrar en ningún periódico. No está en ninguna entrevista. No hay hemeroteca que lo archive. No hay periodista que lo haya firmado con su nombre completo, porque los periodistas que se acercaron demasiado a esta historia aprendieron muy rápido que hay preguntas que es mejor no terminar de hacer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Pero la historia existe. Existe porque las historias verdaderas no desaparecen, aunque las entierres, nomás se quedan ahí esperando. Esperando que alguien tenga suficientes agallas para contarlas. Y esta en particular llevaba mucho tiempo esperando. Vamos a hablar de dos personas que, en teoría, no tenían nada que ver la una con la otra. Dos mundos tan distintos que ni en una novela de las malas se te ocurriría juntarlos. De un lado, María Félix, la doña, la mujer más poderosa que ha dado el cine mexicano, la que rechazó a reyes, la que se burló de millonarios, la que entró a cualquier cuarto y lo convirtió en su territorio sin decir una sola palabra. Una leyenda viva, de esas que ya no se fabrican. Del otro lado, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre más buscado de México al día de hoy, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, un nombre que se dice en voz baja, si es que se dice. Un hombre cuyo solo apellido hace que la gente voltee a ver si alguien los escucha. ¿Qué puede conectar a esas dos personas? ¿Qué hilo invisible atraviesa décadas, cruza el Atlántico, une a una diva del cine de oro con el capo más temido de la historia reciente de México? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo. Esta historia no empieza en 1999, aunque esa sea la fecha que importa. Esta historia empieza mucho antes. Empieza en Jalisco, en los años 50, en un México que ya no existe, con familias que cargaban sus secretos como se carga la leña, doblados, pero caminando. Empieza con un muchacho que nadie recuerda ya, cuyo nombre no voy a decir todavía porque el nombre cambia todo, y cuando uno cambia todo, hay que hacerlo en el momento justo. Por ahorita, solo te digo esto. En marzo de 1999, en una residencia elegante en el distrito 16 de París, Francia, María Félix recibió una visita que no estaba en su agenda. No era un admirador, no era un periodista, no era ninguno de los artistas europeos con los que solía desayunar los jueves. Era un hombre con las manos muy quietas y los ojos muy fijos. El tipo de hombre que uno aprende a reconocer sin que nadie te enseñe. Y traía un mensaje. Para entender lo que pasó en París esa tarde de marzo, hay que entender primero quién era María Félix en 1999. Y no me refiero a la leyenda, al mito, a la figura de los afiches. Me refiero a la mujer real que vivía dentro de todo eso. Tenía 85 años. Llevaba casi 3 décadas viviendo entre París y Ciudad de México, moviéndose entre los dos mundos con esa elegancia suya que parecía no costarle nada, pero que a ella le había costado toda la vida construir. Seguía despertando a las 7 de la mañana. Seguía vistiéndose como si fuera a ser fotografiada. Seguía recibiendo visitas con el mismo protocolo de siempre. Primero te sentabas, después hablabas, y si ella no te había invitado a hablar, esperabas. El mundo la trataba como reliquia. Ella lo sabía y lo usaba. Pero había algo que muy poca gente sabía de María Félix, algo que sus biógrafos rozaron sin entender del todo. María jamás cortó el vínculo con Sonora, con Jalisco, con la tierra que la había parido. Podía vivir en París, podía cenar con Cocteau, podía hablar francés mejor que muchos franceses, pero por las noches, cuando se quedaba sola, ponía música de mariachi en un tocadiscos que tenía desde los años 40,
y se quedaba sentada mirando por la ventana. México nunca se le quitó de adentro. Y México, en ese entonces, estaba cambiando de una manera que asustaba. Los 90 habían sido brutales. El TLC, el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio, la devaluación, el Fobaproa. El país se estaba rompiendo en pedazos y en medio de todos esos pedazos, algo estaba creciendo en el occidente del país. Algo que todavía no tenía el nombre que tendría después, pero que ya se sentía. Ya había familias en Jalisco y en Michoacán que sabían perfectamente de qué lado del mundo estaban paradas. Una de esas familias tenía un apellido que no voy a mencionar todavía. Lo que sí voy a decir es esto. Había un muchacho. Tenía 22 años en 1999. Era músico, tocaba el guitarrón, cantaba bien. De esos que uno escucha y dice, este cuate nació para esto. Había crecido en un pueblo del norte de Jalisco donde todos se conocen y donde los secretos duran exactamente lo que tarda el chisme en cruzar la calle, que no es mucho. Este muchacho tenía dos cosas importantes. La primera, sangre. Sangre que lo conectaba, por lado de su madre, con una mujer que se había ido de ese mismo Jalisco décadas atrás para comerse al mundo. Una conexión que no se anunciaba, que no se celebraba en público, porque María Félix era muy cuidadosa con sus afectos, pero que existía, que era real. La segunda cosa que tenía ese muchacho era mala suerte, o tal vez era curiosidad, o era esa combinación particular de talento y necesidad que hace que los jóvenes tomen decisiones que no deberían tomar. El caso es que, para finales de 1998, ese muchacho ya no era solo músico, y cuando el emisario llegó a París en marzo de 1999, llevaba una fotografía del muchacho en el bolsillo interior del saco. Una fotografía reciente. María Félix la miró exactamente 3 segundos, y luego levantó la vista hacia el hombre y le preguntó, su voz completamente tranquila, ¿cuánto tiempo tenían? El hombre que llegó a París no era cualquier mandadero. Eso lo entendió María desde el momento en que lo vio pararse en la entrada de su sala, con ese aplomo que tienen los hombres que están acostumbrados a que la gente los espere y no al revés. Se llamaba, o al menos así se presentó, Refugio. Nadie que conoció esta historia de cerca supo nunca si ese era su nombre verdadero. En el ambiente en el que se movía, los nombres son ropa prestada. Te la pones, te la quitas, dependiendo de dónde estés parado. Lo que sí era claro era su rango. No era un soldado. Un soldado no cruza el Atlántico. No se hospeda en un hotel de 4 estrellas en el 8º arrondissement. No habla con la calma con la que hablaba Refugio. Los soldados tienen prisa y nervios. Este hombre no tenía ninguna de las dos cosas. Era un enlace, de los buenos, y el mensaje que traía era, en términos simples, el siguiente. El muchacho, el sobrino, el músico de guitarrón, había cometido un error del tipo que en ese mundo no se perdona con disculpas. Había entrado sabiendo lo que estaba entrando, había aceptado encargos, había estado en lugares donde no debería haber estado, había visto caras que no debería haber visto. Y luego, en un momento de pánico o de conciencia o de lo que sea que te entra cuando tienes 22 años y de repente entiendes en qué te metiste, había intentado salirse. Así nomás, como si salirse fuera cosa de decir ya me voy y agarrar tu chamarra. La organización, naturalmente, tenía una opinión diferente sobre eso. Pero alguien, y aquí es donde la historia se pone rara, alguien adentro había decidido que antes de proceder, valía la pena hacer una consulta inusual, una consulta que viajó hacia arriba por la cadena de mando hasta llegar a un nivel donde las decisiones se toman con más información y menos prisa. Y alguien en ese nivel sabía quién era la tía del muchacho. Eso era lo que Refugio estaba ahí para explorar, no para amenazar. Ojo, las amenazas son para los que no entienden cómo funciona el poder de verdad,
Refugio estaba ahí para tener una conversación. Una conversación entre personas que se reconocen mutuamente como alguien. María lo escuchó sin interrumpirlo. Eso era otro de sus poderes, ese que la gente subestimaba. Sabía escuchar. Sabía quedarse perfectamente quieta mientras el otro hablaba. Y esa quietud hacía que la gente dijera más de lo que planeaba decir. Cuando Refugio terminó, María se paró. Caminó hacia la ventana. Afuera París seguía siendo París, indiferente y hermosa como siempre. ¿Cuánto tiempo tiene el muchacho?, preguntó sin voltear. Refugio calculó. 2 semanas, dijo. Tal vez 3. María asintió despacio, como si estuviera procesando algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar en voz alta para que fuera completamente real. Después volteó y dijo algo que Refugio no esperaba, algo que cambió el tono de toda la conversación de ahí en adelante. Dijo, necesito hablar con él directamente, con el que manda, no con intermediarios. Refugio parpadeó, solo una vez, pero María lo vio y supo que había tocado algo. Lo que María Félix pidió esa tarde en París era, en términos prácticos, una locura. Pedir hablar directamente con quien mandaba en ese mundo no era como pedir hablar con el gerente de un banco. No era una queja de servicio al cliente. Era meter la cabeza en una dinámica de poder donde las reglas las ponía únicamente una persona y donde el simple hecho de pedir audiencia ya te colocaba en una posición de deuda. María lo sabía. Llevaba 85 años leyendo a la gente y los mapas de poder no cambian tanto dependiendo del mundo en que te muevas. Un hombre que necesita que le pidan audiencia es un hombre que ya ganó la primera batalla. Siempre, ya sea en el cine, en la política o en lo que fuera. Pero también sabía algo más. Sabía que ella era María Félix. Y eso, en México, significaba algo que ningún título oficial podía replicar. Refugio se tomó 4 días para responder. 4 días en los que María siguió su rutina con una normalidad que su asistente de entonces, una mujer poblana llamada Consuelo que lleva décadas sin hablar de esto con nadie, describió años después como aterradora. Esa fue la palabra que usó, aterradora, porque María desayunaba, leía, recibía visitas, se arreglaba, todo como si la conversación con Refugio no hubiera pasado, como si no hubiera un muchacho con el tiempo contado al otro lado del mundo. Al 4.º día, Refugio llamó por teléfono. La respuesta era sí. La comunicación se haría en 2 semanas. No en persona, no todavía. Primero una llamada, una sola, con tiempo limitado y sin grabaciones. Eso estaba sobreentendido sin que nadie lo dijera. Lo que pasó en esa llamada es lo más difícil de reconstruir porque los que saben no hablan y los que hablan no saben. Pero hay fragmentos. Fragmentos que llegaron por distintos caminos, algunos muy retorcidos, y que juntos arman algo parecido a una imagen, aunque con huecos. Lo que se sabe es que María habló primero. Eso era inusual aparentemente. En ese tipo de comunicaciones, el que tiene el poder habla primero para que quede claro desde el inicio quién está haciendo el favor. Pero María habló primero y nadie la interrumpió. Lo que dijo en esencia fue esto: que ella no estaba ahí para pedir, que pedir no era algo que supiera hacer y que a sus años no iba a aprender, que estaba ahí para proponer, que había una diferencia importante entre las dos cosas y que esperaba que su interlocutor fuera suficientemente inteligente para entenderla. Hubo un silencio del otro lado, y luego una voz que dijo, con un acento que mezclaba Jalisco con algo que los años en el negocio le habían pegado, encima: ¿qué propone usted, señora? Señora, no María, no doña. Señora, como se le habla a alguien que uno respeta pero que todavía no conoce del todo. María propuso 3 cosas. Solo vamos a saber 2 de ellas porque la tercera nunca salió de esa llamada y probablemente nunca salga. La primera fue simple. El muchacho se iba. Se iba lejos, se iba para siempre.
Cambiaba de nombre si era necesario. Desaparecía del mapa. No escapaba, eso era distinto. Desaparecía con permiso, con una salida ordenada que no dejara cuentas pendientes ni mensajes equivocados para nadie. La segunda propuesta fue la que nadie esperaba. La segunda propuesta de María Félix fue silencio, no el silencio de quien no sabe, el silencio de quien sabe perfectamente y decide no decir nada. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y en ese mundo esa diferencia puede valer más que el dinero. María ofreció su nombre, no como escudo, no como herramienta de propaganda. Lo ofreció como garantía de discreción y explicó con esa lógica aplastante que tenía cuando quería convencer a alguien de algo, que su nombre valía precisamente porque nunca lo había usado para nada turbio, que una leyenda sin manchas era un activo que no se consigue con dinero, que si ella decidía guardar silencio sobre algo, ese silencio era absoluto porque toda su vida había sido absolutamente dueña de su propia historia. Del otro lado de la línea hubo una pausa larga. Y luego algo inesperado. Una pregunta personal. Una pregunta que no venía del hombre de negocios, sino del hombre a secas. ¿Usted lo quiere mucho al muchacho? María tardó un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque no estaba acostumbrada a que le hicieran ese tipo de preguntas en ese tipo de conversaciones. Sí, dijo finalmente, es de los míos, es de los míos. Esa frase, simple, directa, sin adornos. En México esa frase lo dice todo. Es de los míos no es solo familia de sangre, es pertenencia, es responsabilidad, es yo respondo por este. Hubo otro silencio del otro lado, más corto esta vez, y luego, entiendo, señora. Lo que siguió a esa llamada fue una serie de movimientos que tomaron aproximadamente 6 semanas. Movimientos discretos, coordinados, del tipo que no deja rastro visible si uno no sabe exactamente qué está buscando. El muchacho, que para entonces estaba en algún lugar del occidente de México, bajo una vigilancia que no era exactamente custodia, pero tampoco era libertad, empezó a moverse. Primero a Guadalajara, luego al norte, luego cruzó. No voy a decir más sobre ese trayecto porque hay partes de esta historia donde el detalle puede lastimar a gente que todavía está viva, y eso no es lo que queremos. Lo que sí importa es lo que pasó en París mientras todo eso ocurría. Consuelo, la asistente, recuerda que en esas 6 semanas María Félix cambió, no en lo visible. Seguía siendo la misma en la superficie, el mismo ritual de cada mañana, la misma elegancia, la misma voz. Pero había algo en los ojos que Consuelo no le había visto antes, una especie de cansancio que no era del cuerpo. Una noche, sin que viniera al caso, María le dijo algo que Consuelo no olvidó nunca. Le dijo, hay poderes que uno puede enfrentar porque son del mismo tipo que el de uno. Palabras contra palabras, miradas contra miradas, voluntad contra voluntad. Pero hay otros poderes que son de otra naturaleza completamente, y cuando te topas con esos, lo único que puedes hacer es no perder la dignidad mientras navegas. Consuelo no preguntó a qué se refería. Ya sabía que cuando María hablaba así, no esperaba preguntas sino escucha. Pero lo guardó. Lo guardó durante más de 20 años, y cuando finalmente lo contó llorando, porque entendió con el tiempo que esa noche María Félix le estaba explicando algo que estaba viviendo en ese momento, que por primera vez en su vida, la mujer más poderosa del cine mexicano había encontrado una situación donde su poder, ese poder construido con décadas de voluntad y carácter, simplemente no alcanzaba. Y aún así lo había intentado. Aún así, había negociado. Aún así, había salvado lo que se podía salvar. Eso es lo que Consuelo lloraba cuando lo contaba. El muchacho llegó a su destino final a mediados de mayo de 1999. Un lugar pequeño, sin nombre importante.
de esos que no aparecen en los mapas turísticos. Empezó de cero, nombre diferente, historia diferente. El guitarrón lo dejó porque el guitarrón lo conectaba con lo que había sido, y lo que había sido era exactamente lo que tenía que dejar atrás. Nunca volvió a México, al menos no con ese nombre. María supo que había llegado bien porque Refugio la llamó. Una sola frase. Todo en orden, señora. Y colgó. María puso el teléfono sobre la mesa y se quedó sentada un momento. Consuelo estaba en la habitación de al lado y escuchó algo que nunca antes había escuchado, algo que la paralizó ahí donde estaba, con las manos todavía en lo que estuviera haciendo. Escuchó a María Félix llorar. No fue mucho tiempo. 3 minutos, quizás 4, y luego silencio, y luego el sonido de María moviéndose por el cuarto, abrir un cajón, cerrar el cajón, y cuando Consuelo se asomó, con todo el cuidado del mundo, María estaba sentada frente al espejo, reparándose el maquillaje como si nada. Nunca hablaron de eso. Ahora bien, hasta aquí la historia tiene una lógica, aunque sea retorcida. Una mujer poderosa usa lo que tiene para salvar a alguien de los suyos. Dramático, sí. Inusual, sí. Pero dentro de ciertos parámetros que uno puede entender. Lo que viene ahora es lo que hace que esta historia sea diferente. Porque 19 años después, en 2018, un equipo de investigación periodística que estaba trabajando en un reportaje sobre el CJNG tuvo acceso a una parte de los archivos decomisados durante un operativo en Jalisco. Archivos físicos, no digitales. Folders, fotografías, documentos escritos a mano. El tipo de material que las organizaciones guardan no por descuido, sino porque en ese mundo la memoria escrita es también una forma de poder. Entre ese material había una fotografía. La fotografía mostraba una mesa. Alrededor de esa mesa, varios hombres. Hombres con ese tipo de presencia que uno aprende a identificar. Al fondo, 2 elementos que anclaban la imagen en un espacio específico. Una ventana con visillos blancos, y apenas visible en la esquina superior derecha, un cuadro. Un cuadro que los periodistas no identificaron de inmediato, pero que uno de ellos, con más cultura visual que los demás, reconoció después de verlo 2 veces. Era una obra de Leonora Carrington, una pintora que María Félix había coleccionado durante décadas. En el centro de la fotografía, en una silla que por su posición en la mesa era claramente la cabecera, había una mujer elegante, mayor, con una postura que no necesitaba ninguna explicación. Ella, periodista que encontró la foto, dice que cuando la vio por primera vez, pensó que estaba confundido, que su cerebro estaba haciendo una conexión imposible, que uno ve lo que quiere ver, y él simplemente quería una historia buena. Pero la foto tenía fecha escrita a mano en la parte de atrás. 12 de marzo de 1999. Cuando esa fotografía empezó a circular entre el pequeño grupo de periodistas que la había encontrado, la primera reacción no fue publicar. La primera reacción fue guardársela. Porque una imagen así no es una nota, es un problema. Y un problema de ese tamaño requiere entender exactamente qué tan profundo es el hoyo antes de asomarse. Uno de los periodistas del grupo, que pidió no ser identificado con ningún detalle que lo haga localizable, habló años después sobre lo que sintió en ese momento. Dijo que fue como encontrar una grieta en un muro que creías que era sólido. De repente ya no sabes si el edificio entero está comprometido o si es nomás esa parte. Y el problema es que para saberlo tienes que seguir golpeando el muro y eso, en ese contexto, tiene consecuencias. Empezaron a buscar contexto, con cuidado, del tipo de cuidado que implica no decirle a nadie más de lo estrictamente necesario qué estás buscando. Lo que encontraron en las semanas siguientes fue fragmentario pero consistente. Distintas fuentes, sin que ninguna supiera de las otras, confirmaron la misma cosa. En marzo de 1999, María Félix había recibido en París a alguien que no era de su círculo habitual.
una visita discreta, sin prensa, sin agenda, sin registro. Una de las fuentes era una empleada del hotel donde se hospedó Refugio, una señora que para 2018 ya estaba retirada y que recordaba al huésped no por su cara, sino porque pagó en efectivo, en euros, en un momento en que eso todavía llamaba la atención. Otra fuente era indirecta. Un conocido de Consuelo, la asistente, que recordaba haberla visto en ese periodo de 1999 con una tensión que no era normal en ella, que Consuelo en esa época no dormía bien, y cuando alguien le preguntaba qué le pasaba decía que nada, que estaba cansada, pero que no era un cansancio de cuerpo. Los periodistas no pudieron hablar con Consuelo directamente. Consuelo no habla. Es de las personas que han decidido que hay cosas que se mueren con uno y que esa es la forma correcta de manejarlas. Pero la fotografía seguía ahí. Y había algo en la fotografía que los periodistas tardaron en notar, porque estaban tan concentrados en identificar a los hombres que rodeaban la mesa que no habían prestado suficiente atención a la postura de la mujer. Cuando finalmente le prestaron atención, entendieron algo. María Félix no estaba sentada como alguien que está siendo fotografiada sin saberlo. No había en su postura ninguna de esas señales de descuido que tiene la gente cuando no sabe que la están captando. Espalda recta, manos sobre la mesa, visibles, quietas, la mandíbula ligeramente elevada. Esa era la postura de alguien que sabe perfectamente que hay una cámara, que sabe que hay registro y que ha decidido conscientemente cómo quiere aparecer en ese registro. Eso cambió todo. Porque una cosa es que te fotografíen sin querer en un momento comprometedor, y otra, completamente diferente, es que tú decidas dejar evidencia. ¿Por qué haría eso María Félix? ¿Por qué querría que existiera una fotografía de esa reunión? Un seguro, dijo uno de los periodistas cuando lo discutieron, como póliza de vida. Como decir, yo estuve aquí, yo sé lo que sé, y si algo me pasa, esta foto existe. Puede ser, dijo otro, o puede ser algo más simple. Puede ser que María Félix, incluso en ese cuarto, incluso en ese mundo que no era el suyo, no pudo evitar ser ella misma. No pudo sentarse en una silla sin ser la que manda. Ambas explicaciones son posibles, y ambas dicen algo brutal sobre quién era esa mujer. Hay algo que la gente no entiende del todo sobre el México de finales de los 90. La separación entre los distintos mundos del poder no era tan limpia como nos gusta creer ahora que miramos hacia atrás. No era como dos países dentro de uno. Era más complicado que eso. Era como agua y aceite en un frasco que alguien está agitando constantemente. Se mezclan, se separan, se vuelven a mezclar. El mundo del espectáculo, el mundo político, el mundo del dinero, y ese otro mundo que no tiene nombre oficial, pero que todo el mundo sabe cómo se llama, todos esos mundos compartían espacios, fiestas, eventos, intermediarios, favores, no siempre de manera deliberada, no siempre con conciencia plena de con quién estabas compartiendo el espacio, pero a veces sí. A veces era perfectamente deliberado. María Félix había navegado ese México durante décadas. Conocía sus corrientes. Sabía cuándo el agua estaba tranquila y cuándo había algo moviéndose debajo de la superficie. Esa inteligencia sobre el entorno, esa capacidad de leer el cuarto, no se limitaba a los salones elegantes ni a los sets de filmación. Se extendía a todo, porque María Félix nunca tuvo el lujo de ser ingenua. Las mujeres de su generación que llegaron a donde llegó no se podían dar ese lujo. Lo que la fotografía de 1999 capturó no fue un accidente ni un tropiezo. Fue una negociación entre dos tipos de poder muy distintos, conducida con las reglas de ambos mundos simultáneamente. Y María Félix la había conducido. Eso es lo que los periodistas que encontraron la foto tardaron en procesar del todo. No el escándalo, no la conexión improbable, sino el hecho de que María, a sus 85 años,
En una ciudad extranjera, sentada frente a hombres de un mundo completamente ajeno al suyo, había seguido siendo María Félix. Había seguido siendo la que pone las condiciones, la que habla primero, la que decide cómo quiere aparecer en el registro. Uno de los periodistas escribió en sus notas, notas que nunca se publicaron, una frase que resume todo esto mejor que cualquier análisis largo. Escribió: esta mujer negoció con el diablo y salió caminando derecha. No es una exageración, es una descripción. Ahora bien, ¿qué pasó con la fotografía? ¿Qué pasó con la historia? No se publicó, no en ese momento. Los periodistas que la encontraron tomaron la decisión, después de mucho discutirlo, de que el material no estaba suficientemente documentado para publicarse de manera responsable, que la fotografía sola no era suficiente, que sin más contexto, sin más fuentes, sin algo más sólido que testimonios indirectos y una imagen con fecha escrita a mano, lo único que iban a lograr era ensuciar el nombre de una mujer muerta sin poder probar nada. Y había algo más, algo que no dijeron explícitamente pero que estaba en la conversación. La foto venía de material decomisado al CJNG. El CJNG en 2018 no era una organización del pasado. Era completamente presente, completamente activa. Y publicar algo que los involucraba directamente, aunque fuera de manera histórica, tenía implicaciones que iban más allá del periodismo. Guardaron la foto, pero la historia siguió su camino, como siempre lo hacen las historias verdaderas. Los años pasan y las historias se mueven de maneras que uno no controla. Lo que se guarda en silencio durante un tiempo suficientemente largo empieza a filtrarse, no de golpe, de a gotas. Una persona le dice algo a otra, esa otra lo repite a medias en un contexto diferente, alguien más recoge el fragmento y le agrega lo que sabe o lo que cree que sabe, y así. Para 2021, la historia de María Félix y la fotografía de 1999 circulaba en ciertos círculos periodísticos mexicanos como una de esas cosas que todo el mundo ha escuchado, pero nadie puede confirmar del todo. De esas historias que existen en el espacio entre lo documentado y lo legendario, que es, paradójicamente, el espacio donde las historias más verdaderas suelen vivir. Fue en ese año cuando un investigador que estaba trabajando en un libro sobre el CJNG, alguien con acceso a fuentes que la mayoría de los periodistas no tiene, decidió jalar ese hilo. Tardó 16 meses, lo que reconstruyó, con la paciencia y el método de alguien que entiende que las historias grandes no se entregan solas, fue esto: la conexión entre María Félix y lo que después se convertiría en el CJNG no empezó en 1999, empezó antes, no con María directamente, sino con esa red de relaciones familiares y regionales que en México funcionan como raíces, invisibles en la superficie, profundas y entrelazadas por debajo. El muchacho del guitarrón tenía vínculos que venían de antes de que él naciera, vínculos que no eligió, pero que lo alcanzaron de todas formas, como alcanzan esas cosas. Y cuando esos vínculos lo alcanzaron, en algún momento de los años 90, él tomó decisiones que lo llevaron a un lugar sin salida aparente. Hasta que alguien se acordó de la tía. El caso investigador encontró, a través de una fuente dentro del sistema judicial que participó periféricamente en el operativo de 2018, que la fotografía no era el único documento que conectaba a María Félix con esa reunión. Había también, en los mismos archivos, una nota escrita a mano, una nota breve, en papel sin membrete, con una letra que alguien que había visto cartas de María Félix reconoció de inmediato. La nota decía, en esencia, que el acuerdo se cumplió por ambas partes y que se consideraba cerrado, que no habría más comunicación sobre el asunto, que lo pactado era permanente, firmado con 2 iniciales solamente. El investigador pasó 3 semanas decidiendo qué hacer con eso. Al final, lo incluyó en el libro, en 2 páginas.
con todos los matices, con todas las limitaciones del material, con toda la honestidad sobre lo que se podía probar y lo que no, sin sensacionalismo, sin titular escandaloso. 2 páginas en un libro de 400 que la mayoría de discípulos la gente no leyó, pero las 2 páginas existían. Y cuando alguien que conocía la historia completa las leyó, dijo que eran las 2 páginas más precisas que había leído sobre el asunto, no porque tuvieran todos los datos, sino porque tenían la cosa más difícil de capturar sobre una historia así. Tenían el tono correcto, el tono de algo que pasó de verdad, que no es limpio ni ordenado ni completamente explicable, que tiene huecos y silencios, y decisiones tomadas en condiciones que uno no debería tener que enfrentar, el tono de la vida real. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Con esta historia que no está del todo documentada, que vive en el espacio entre la fotografía y el silencio de Consuelo, y las 2 iniciales al pie de una nota en papel sin membrete, que conecta a la mujer más grande del cine mexicano con un mundo que no debería haberla tocado. ¿Qué hacemos? Una opción es escandalizarse. Decir que María Félix no era lo que pensábamos, que el mito era mentira, que debajo de la leyenda había algo turbio que nos vendieron como gloria. Esa opción es la más fácil y la más deshonesta. Otra opción es defenderla. Decir que lo que hizo fue por amor, que cualquiera habría hecho lo mismo por uno de los suyos, que el contexto lo justifica todo. Esa opción también es demasiado simple. La opción más difícil, y la única que le hace justicia a la verdad, es quedarse con la incomodidad, quedarse con la imagen de una mujer de 85 años, sentada en esa silla, espalda recta, manos sobre la mesa, mirando a hombres de un mundo que no era el suyo, negociando con lo único que tenía, su nombre, su silencio, su dignidad intacta incluso en ese cuarto. Esa imagen no cabe en ninguna de las versiones simples de María Félix, ni en la leyenda intocable, ni en la figura comprometida. Cabe en algo más complicado y más verdadero. Cabe en la imagen de una persona real que vivió en un México real, con todas las contradicciones y las sombras y los grises que ese México implica. Lo que más me queda de esta historia, lo que no se me va, es lo que dijo Consuelo sin querer decirlo. Ese momento en que María Félix le explicó que hay poderes que son de tu tipo y poderes que no lo son, y que cuando te topas con los segundos lo único que puedes hacer es no perder la dignidad mientras navegas. María Félix navegó. Perdió cosas en el proceso. Perdió parte de esa invulnerabilidad que era su marca registrada. Perdió la posibilidad de ser completamente la leyenda sin fisuras que todos queríamos que fuera. Tuvo que doblar en un lugar donde nunca había doblado. Pero guardó la dignidad y sacó al muchacho, y luego se limpió las lágrimas, se reparó el maquillaje y siguió siendo María Félix para el resto del mundo como si nada hubiera pasado. Porque eso es lo que hacen las personas que cargan cosas muy pesadas. Las cargan en silencio y siguen caminando. La fotografía de marzo de 1999 existe en algún lugar. El Oshest libro con las 2 páginas existe. Los archivos de aquel operativo existen, aunque no todos en el mismo lugar, ni con el mismo acceso. Consuelo existe y guarda lo que guarda. Y el muchacho, si todavía está vivo, vive con otro nombre en algún lugar que no es México. Nunca sabremos todo. Nunca sabremos los detalles de la tercera propuesta que María hizo en esa llamada. Nunca sabremos exactamente qué palabras usó para convencer a alguien que no se convence fácilmente. Nunca sabremos qué pensaba mientras miraba por la ventana de París esas 6 semanas largas, pero sabemos que lo intentó, que en el momento más difícil de una vida que había tenido muchos momentos difíciles, eligió intentar, y eso, al final, es lo único que podemos pedirle a alguien, que cuando llegue el momento, cuando el poder que enfrenta no sea del mismo tipo que el suyo, cuando las palabras y las miradas y la voluntad no sean suficientes, que aún así lo intente.
María Félix lo intentó. Y en eso, como en tantas otras cosas, siguió siendo exactamente quien siempre fue. Una mujer que no se rinde, ni siquiera cuando nadie está mirando, especialmente cuando nadie está mirando.